Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Estamos en el directo, tal y como habíamos dicho, y vamos a hacer una entrevista a Conchi García, que es la creadora de Escuela de Baby Led Winning y del perfil de Instagram Mamá y Nutricionista. Estoy esperando ahora mismo que se conecte para mandarle, pues aquí está, aquí la tenemos. He dado la autorización y ahora enseguida entra Conchi. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, Conchi, qué bien que estés aquí. Encantada Bueno, de estar aquí. estaba presentando un poquito, has venido tan pronto que casi no me ha dado ni tiempo. Como habíamos dicho, estamos en directo con Conchi García, nutricionista, creadora de Escuela de Baby Led Winning y del perfil Mamá y Nutricionista. Ella, como dice su perfil, es nutricionista, está especializada en nutrición pediátrica, infantil y en concreto, pues en alimentación complementaria y Baby Led Winning. O sea que tenemos aquí un lujazo. Hoy vamos a hablar del orden de la introducción de los alimentos cuando hay que empezar con la alimentación complementaria en los bebés. Esto es algo que nos preguntan todos los días, a todas horas. Yo no sé a ti, Conchi, pero a nosotras constantemente. Así que, ¿quién mejor que tú para explicarnos? Así que te voy a dar paso y te voy a dejar que nos cuentes. Si quieres, yo te puedo ir preguntando algunas cosas de las que más nos Vale, preguntan a nosotras y así, genial. eh, yo que sé, enfocamos más. Pero bueno, la primera pregunta, fácil y sencilla. ¿Existe un orden estricto y rígido para introducir los alimentos, que es algo que muchas madres creen porque hay muchos pediatras que todavía te dan la hojita con todo el orden así? Sí. Bueno, antes de nada, encantada de estar aquí. Como decías, la verdad es que es una duda muy habitual porque por desgracia aún se siguen distribuyendo pues las típicas hojitas del calendario de introducción de alimentos donde, bueno, que más de un calendario pues a veces parece una receta, ¿no? A veces con horarios y todo, ¿no? Que, Sí, bueno, a sí, o sea, las... a los 6 meses y un día Eso, puedes empezar con esto. Y tú, Dios mío, se me ha pasado un día, ¿qué hago, incluso, no? pues eso, ¿no? A las 10 de la mañana que dices, uy, son las 10:30 y no se le he dado. Y es como, uy, estrés, ¿no? No sé, ¿a ti te lo dieron con tus hijas? ¿Te lo dieron así? A mí me lo dieron con mi hija mayor, me dieron el papel. Y yo le hice caso relativamente. Y con mi hija pequeña, que tiene 10, el pediatra tenía un papel, pero yo ya hablé con él previamente, estábamos haciendo Baby Led Weaning y le expliqué, no hace falta que me des el papel porque te voy a explicar yo cómo lo hacemos. Y ya, ¿no? Y le pareció bien. Genial. Yo con mi hija, sí, no me dieron el papel, pero sí que es cierto que, bueno, es que mi hija, claro, con 6 meses pesaba ya 10 kilos. Entonces, claro, en ese momento lo primero que me dijeron es que lo típico, ¿no? De está pasada de peso, me dijeron, y eso que, bueno, que simplemente había tomado pecho, ¿no? Pero bueno, lo típico que te dicen, está pasada de peso, y es como que te alarman incluso. Y me dijeron, pues que eso, que no le diera cereales, que no le diera nada, que solo le diera frutas, me dijeron, ¿no? Entonces, pues bueno, es como que a veces te dan alguna serie de recomendaciones que te dejan un poco, ¿no? Diciendo, a ver, esto es cierto, es así, y no, realmente no. Ni existe un orden concreto para incorporar los alimentos, ni hay que limitar ningún tipo de alimento por el peso que tenga el bebé, como estaba explicando en el caso de mi hija, ni nada por el estilo, ¿no? De hecho, pues las... Ni tampoco fomentar más. Dale muchos cereales, que está muy delgadito, ¿no? Eso es, Tampoco. eso es, eso es, exactamente. Ni hay que evitar los cereales cuando un bebé pesa 10 kilos, ni hay que no darle muchos cereales cuando un bebé pesa pues menos de ese peso, ¿no? No, no tiene ningún sentido. El alimento principal va a ser la leche y vamos a ir incorporando de manera progresiva todos los alimentos de consumo habitual en la familia, porque claro, si en una familia no se come habitualmente papaya, por ejemplo, pues no es necesario que el primer día de alimentación de nuestro bebé, o si no comemos, yo qué sé, de manera habitual brócoli, pues le demos del primer día, no le voy a dar brócoli porque yo he visto que en Instagram le dan brócoli a Es sus lo más sano, niños. es lo más sano. Y Eso aquí no es. comemos nunca brócoli, pero da Eso igual, ¿no? es. Pues no hay ningún tipo de orden específico y esas pautas que hablábamos, ¿no? Que antes pues que era muy habitual y que desgraciadamente aún sigue siendo habitual, ¿no? Pues que algunas familias las reciban,
pues están totalmente desactualizadas, ¿no? Y pues eso, hablo de estas pautas de, por ejemplo, a los 4 meses empezar añadiendo al biberón 2 cacitos de cereales sin gluten, que mamás incluso que nunca han dado leche artificial se plantean abandonar la lactancia para incorporar leche artificial para simplemente añadir los cereales, ¿no? Y dices, no, es que no es necesario. Después empezamos pues con las frutas, con media pera, con la manzana, con medio plátano, con el zumo de una naranja y 2 galletas María. ¡Hala! Y lo sustituimos por la toma de leche de las 10 de la mañana. Después pasamos a las verduras, el puré de patata con judía verde, con zanahoria y a la semana le añadimos un trocito de pollo. No, pues estas son las pautas que no están actualizadas y no deberíamos seguir porque está demostrado pues eso, que no hay ningún orden específico por el que deben incorporarse los alimentos a la dieta, sino hay que atender a las necesidades y a los gustos de cada familia. Entonces es más sencillo ir incorporando alimentos en función de la logística familiar, por decirlo así. O sea, vamos a facilitarnos un poco la existencia, ¿no? Eso es. O sea, si nosotros vamos a comer, si yo en mi casa tengo plátanos, pues le puedo dar a probar un plátano. Si pasado mañana voy a comer pollo al horno, le puedo dar a probar el pollo, ¿no? Exacto, este tipo de cosas. Exacto. Yo siempre recomiendo que para incorporar los primeros alimentos sí que podemos tener algunas cosas en cuenta, ¿no? También para facilitar un poco, ¿no? Esa incorporación de los primeros alimentos, porque a veces si te dicen, no, pues dale lo que quieras, ¿no? Pues es un poco, uy, a ver, ¿qué hago, no? ¿Por dónde empiezo? Pues sí que es verdad que para centrarnos un poco y ver, pues bueno, por dónde puedo empezar, pues podemos seguir una serie de instrucciones, digamos, ¿no? Para guiarnos un poco. Primero, lo que tú decías, que sean alimentos que tengamos en casa y que consumamos habitualmente, lo que hablábamos antes. Si en casa no comemos de manera habitual, pues aguacate o brócoli o papaya o qué sé yo, cualquier cosa, o conejo, pues no vamos a ir expresamente a comprar ese alimento para dárselo a nuestro bebé. Tiene más sentido exactamente lo que decías tú. Si yo un día voy a desayunar, por ejemplo, pan con tomate y una fruta, pues le puedo dar un trocito de la fruta, le puedo dar un trocito de pan, le puedo dar incluso un trocito de tomate, ¿no? Para que poco a poco su desayuno se vaya pareciendo a lo que yo desayuno. No se trata de que mi hijo desayune leche con colacao y galletas, sino que desayune lo que yo desayuno, ¿no? Entonces, pues... Sí, es que hay vida más allá de la leche con colacao y galletas. Claro, entonces desde pequeñitos, si ya les acostumbramos a comer lo que comemos en casa, pues evidentemente no nos van a pedir ni el colacao, ni las galletas, ni, bueno, que nos lo pedirán algún día, cuando sean mayores nos lo pedirán, pero de pequeñitos, pues si ya les empezamos a dar esos primeros alimentos, son los alimentos que comemos nosotros en casa, pues su desayuno, y bueno, digo desayuno, pero podría ser cualquier comida, ¿no? Pues va a ser muy parecido al nuestro. Que es lo que yo lo que veo también es que esto nos ayuda un poco a llevar también mejor comida. Nosotros, ¿quién va? O sea, el ejemplo es lo que funciona. Si nosotros desayunamos bollos todos los días, nuestros hijos van a querer desayunar eso. Entonces, al final, incluso hay algunas madres que gracias a esto, gracias a darles la comida a sus hijos y empezar con la alimentación complementaria, están mejorando su dieta también, ¿no? O sea que mira, ¿ves? 2 por 1. A ver, tengo una pregunta porque lo han dicho varias veces por el chat y es verdad, es un dato que preguntan muchísimas veces. ¿Qué pasa con el gluten? Porque antes se decía muchísimo lo de que había que empezar con cereales sin gluten, que el gluten había que retrasarlo, que tal y que cual. ¿Y ahora qué pasa con el gluten? Porque están preguntando, ¿el pan puede ser el mismo que tomamos nosotros? ¿Pero el gluten qué? ¿Tal? El gluten se puede incorporar desde los 6 meses y no hay que retrasarlo ni hay que adelantarlo, porque sí que es cierto que hay algunos estudios que dicen que si incorporamos antes de los 6 meses el gluten, disminuye el riesgo de que nuestro bebé sea celíaco, pero entonces estaríamos ya entrando en contradicción con pues la recomendación de mantener la lactancia hasta los 6 meses. De hecho, mantener la lactancia hasta los 6 meses también es un factor preventivo de la enfermedad celíaca y, bueno, y de muchísimas más enfermedades. Entonces, la recomendación que hay actual es incorporar el gluten a partir de los 6 meses. No hay que retrasarlo ni hay que adelantarlo.
El tema es que esto está en constante estudio, entonces, Eso bueno, es. ha ido cambiando la recomendación oficial en función de la evidencia. Eso sí que es verdad que ha habido muchos estudios y va cambiando, pero de momento la mejor manera de proteger al niño para que no sea celíaco, perdón, vamos a un cambio, no sé si se ha oído, es ofrecer leche materna y ofrecer cereales con gluten a partir de los 6 meses, a ser Eso posibles, es. manteniendo la lactancia materna. Eso es. Otra pregunta que también están diciendo por aquí, ¿no? ¿Hay algo que se deba evitar? ¿No? Porque dicen, vale, sí puede comer más o menos de todos los grupos de alimentos, pero ¿hay algo que se deba evitar? Por ejemplo, la sal o el azúcar, ¿no? Que Sí, hay son... que evitar la sal. Uy, que me salen aquí una ventana. Hay que evitar la sal. Hay que evitar el azúcar. Bueno, la sal y el azúcar, la Organización Mundial de la Salud recomienda evitarlo hasta los 2 años, así como cualquier alimento que contenga sal y azúcar. Hay que evitar la miel, sobre todo por bebés, a bebés por debajo de los 12 meses, porque la miel, aparte de que nutricionalmente es como el azúcar, a bebés menores de 12 meses se asocia con riesgo de botulismo, entonces podría ser peligroso. También hay que evitar, o se recomienda evitar las hojas verdes, sobre todo, pues eso, espinacas, acelgas, borraja, nabo. Si se le ofrece a bebés que sean pequeñitos de 6 meses, se recomienda que sea en pequeña cantidad, que nunca supere el 20% del plato, pero lo ideal sería, pues eso, esperarse hasta el año. Más cosas que se tienen que evitar. Preparaciones crudas o poco cocinadas, por ejemplo, de carne, pescado y huevo. También se deberían evitar. Siempre tendría que estar muy cocinado. ¿Qué más? Bueno, los pescados que son altos en mercurio también se tienen que evitar hasta los 10 años, según las últimas recomendaciones de la ESAN. Más cosas, la carne de caza también hasta los 6 años por el riesgo de contaminación con plomo. Las cabezas del marisco, por ejemplo, de gambas, langostinos, también porque contienen cadmio, que también es un metal pesado, hasta los 3 Pero el años. marisco sí pueden. Sí, podrían comer, por ejemplo, la colita de un langostino, de una gamba, pero lo que no podemos es cocinar, por ejemplo, con las cabezas. Sí, hacer caldo de esto que metes las cabezas para Eso hacer el caldo es. de pescado, eso no. Eso es. ¿Qué más cosas? Los lácteos, por ejemplo, la leche de vaca, hasta los 12 meses no la podrían tomar. Sí que a partir de los 9, 10 meses podrían tomar pequeñas cantidades de yogur sin azúcar o de queso sin sal, queso tierno, queso fresco, pero hasta los 12 meses no se incorporan los lácteos como tal, ¿no? Que tampoco serían necesarios, sobre todo en bebés que toman leche materna no necesitan tomar otro tipo de No leche. necesitan otra. Pero si quieren tomar leche de vaca, tendrían que esperarse hasta los 12 meses. Más cosas. Acelgas, ya lo he dicho. Infusiones también se deberían evitar. Las infusiones son muy peligrosas y aunque esté como muy normalizado que los niños pequeñitos, pues para los cólicos, para que duerman incluso, a veces pues es bueno que tomen algún tipo de infusión. No, las infusiones se tienen que evitar porque, bueno, pueden tener efectos tóxicos en los bebés y lo peor es que aún no está estudiado en lactantes qué efectos podría tener. Así que se tienen que evitar. Además, pueden también producir botulismo, como pasaría con la miel, y también porque le estamos aportando un líquido que no aporta ningún tipo de nutrientes. Entonces estamos llenando la barriguita del bebé de un líquido que no les aporta nada, así que también habría que evitarlo. Alimentos Y las suspensivos. tortitas de arroz, ¿no? Era Eso de las es, últimas también cosas que se ha dicho bebidas de también. arroz, tortitas de arroz y la harina de arroz también por el contenido en arsénico. Y todos los alimentos que suponen un riesgo de atragantamiento, por ejemplo, frutos secos enteros, la manzana y la zanahoria cruda. ¿Qué más? Cerezas, por ejemplo, enteras, aceitunas enteras, todo este tipo de alimentos que no estén, las uvas, por ejemplo, enteras, que no estén cortados, también los tendríamos que evitar. Pues bueno, cualquier tipo de alimento que suponga riesgo de atragantamiento, gajos pequeños de mandarina, por ejemplo, champiñones pequeñitos enteros, también se Mm. tendrían que Sí, evitar. cosas que son más o menos duras que el bebé no Eso puede es, gestionar y se le puede quedar atrapado y tener un eso atragantamiento. es, Muy bien. eso es. Vale, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Se pueden introducir todos los grupos de alimentos que comemos de manera habitual en casa, sin necesidad de separar ni retrasar ni los cereales con gluten, ni el huevo, ni que decían, ¿no? El pescado. Yo me acuerdo en la hojita que me dieron a mí con mi hija Pilar, que claro, tiene 14 años, esto hace ya
El gluten no se lo podía dar hasta los 8 meses. A partir de los 9 podía darle, creo que era la clara del huevo y a partir del año la yema. Luego el pescado también súper tarde, a partir de los 10 meses o así. Y el pescado y la carne de cordero. Y el pescado ¿Vale? azul lo suelen retrasar también hasta los 18 meses o así. Sí, sí, sí. Sí, no, el pescado azul efectivamente hasta el año. Era como, oh Dios mío, le puedo dar pollo, papilla de frutas y zanahoria y patata hervida y ya está, ¿no? O sea, Sí, no le podía dar mucho más sí, al sí, sí. principio. Y sin embargo, pues ya con mi hija pequeña la cosa fue diferente. Otra cosa porque nosotros hicimos baby led weaning, pero Claro. es mucho más sencillo de lo que parece. Sí que es verdad que está bien, como tú dices, dar una pequeña guía, porque si te dicen, puedes darle cualquier cosa, es como, Claro. ¿sabes? Una pequeña guía, pero que decídelo tú, que es tu familia y es tu Bueno, dieta, eso, al ¿no? hilo de lo que estás diciendo, aparte de que sean alimentos de consumo habitual en la familia, también hay que tener en cuenta que sean alimentos que sean nutritivos y saludables, ¿no? Por lo que estabas Sí, diciendo tú. Claro, porque si no, claro, tampoco sería adecuado que simplemente le demos a un bebé, pues eso, ¿no? Frutas, como me dijeron a mí en su momento, que solo le demos solo fruta fruta. porque Nada. tiene 10 kilos, ¿no? Que solo le demos fruta y verdura. No, que los alimentos tienen que ser nutritivos, los niños necesitan nutrientes porque una de las funciones de la alimentación complementaria es la función nutricional, aparte de tener una función social y de aprendizaje muy importante, pero evidentemente es la función nutricional, entonces tienen que ser alimentos que aporten nutrientes a los bebés. No sería adecuado dar simplemente sopas o zumos o infusiones, que ya hemos visto que no deberíamos dar, o simplemente verduras o simplemente frutas, sino pues eso, alimentos que realmente les aporten nutrientes a los bebés y pues eso, mantener sobre todo la lactancia, que es el alimento principal, y evitar todos esos alimentos que no son saludables, como mis primeras galletas o pues bueno, todo este tipo de Mi cereales. primer colacao, mi primer Danone Eso es, o los nuggets del McDonald's, ¿no? Que también es eso como, es. vale, pues ya comemos de todo, venga, Eso ¿no? es, eso es, eso es. Ese tipo de alimentos, pues eso, se tendrían que evitar y enseñarles, educarles desde esos primeros alimentos, esos primeros sabores que van a descubrir, pues que sean sabores de alimentos saludables y de consumo habitual. Estaban, ya casi para terminar, estaban hablando de los cereales Uh -huh. y sí que me gustaría, bueno, que nos comentaras un poco, porque parece como que tenemos en la cabeza que la única manera de introducir los cereales a los bebés es con los cereales de la farmacia que vienen en polvitos, Uh -huh. ¿no? La cantidad de veces que nos han preguntado, ¿cuáles son los mejores? ¿Cuáles son los que tienen menos azúcar? Ya saben que tienen azúcar las madres, saben que en realidad no son muy saludables, pero como que no, entonces... como una idea, da alguna idea para introducir cereales que seguro que a las madres va a hacer así y no se les había ocurrido. Los bebés pueden comer cereales tal y como los comemos nosotros. El problema es que nos han hecho creer que es mejor tomar 8 cereales que un solo cereal. Y no es así. Entonces, nosotros los adultos nos apañamos muy bien tomando 2 o 3 o 4 cereales diferentes. No hace falta darles 8 cereales enriquecidos con miel a los niños. Entonces, ¿cómo pueden tomar cereales? Pueden tomar pan, pueden tomar arroz, pueden tomar avena, pueden tomar pasta, espaguetis, macarrones, pueden tomar, bueno, quinoa, por ejemplo, que es un pseudo cereal. Si es una familia que, por ejemplo, va a optar por una alimentación con triturados o chafadito porque no quiere hacer baby led weaning, pues puede darle copos de avena, por ejemplo, en un porridge, pues mezclado incluso con plátano o con manzana cocinada. Puede prepararle con sémola, por ejemplo, con sémola de arroz, con sémola de trigo, por ejemplo. Hay diferentes, y gracias... pues bueno, gracias a que últimamente hay muchísima variedad en los supermercados, podemos encontrar diferentes pastas y cereales que son sin azúcar, sin sal, y ahora hay muchísima variedad. Incluso hay, pues eso, copos de maíz que se pueden mojar un poquito pues en bebida vegetal, en leche materna, en agua incluso, y quedan muy blanditos y los niños los pueden coger con la manita. Es decir, que no hace falta optar por esos cereales de farmacia, ¿no? Pues que tradicionalmente se han vendido como que es el mejor recurso para los bebés, porque realmente el mejor recurso es la comida que comemos en casa
y qué es lo que tenemos que trasladar a nuestros hijos, porque al final es lo que van a comer en casa. Entonces, Claro, es mucho más acostumbrarles sencillo. a O un sea, sabor artificial tampoco pensamos, es ¿pero qué lo... cereales? Pero tú comes cereales, ¿no? ¿A qué tú comes cereales? Pues los que tú comas, ¿no? Claro, claro. El El niño problema, puede pero es normal comerlo. que se piense así, es normal porque si nos venden como que lo que te decía, ¿no? Como que 8 cereales con miel es mejor que comerse un trozo de pan, pues claro, te lo planteas, ¿no? Dices, ostras, es que si solo le doy un trozo de pan, no le estoy alimentando tan bien como si le diera una papilla de 8 cereales, pero no es así, no es así, no es Ya necesario. no, ya no es que te lo vendan como mejor, es que han llegado a convencernos de que es la única manera de También, introducir los claro, cereales en los bebés, ¿no? claro, Entonces, claro. mm, Pero realmente hay muchas alternativas. vale, pues yo creo que ha Estaban quedado preguntando por súper aquí claro. el salmón a partir de cuándo. El salmón desde los 6 meses. El salmón no es un pescado alto en mercurio, así que desde los 6 meses lo podrían tomar también. Claro, es que yo pensaba que había quedado claro que los pescados, tanto blancos como azules, se pueden comer desde el principio y los que están restringidos son los pescados grandes, como el atún. Eso es el atún, el pez espada, el emperador, el cazón, pero el resto de pescados, todos, ya sean blancos o azules, desde los 6 meses. Se puede comer y ya está. Pues Eso bueno, es. yo creo que está... Venga, última pregunta, que nos la pregunta Andreina y terminamos. ¿Cuántos días hay que esperar entre introducir un alimento y otro? Uy, pues la Nuevo, verdad es que claro. no hay un consenso específico para eso, esa es la pregunta del millón. Eso cada Ya. profesional tiene su criterio, pero lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que hay que introducir los alimentos de uno en uno. Eso sí que lo tiene claro. Y lo que recomienda es esperar entre 1 a 3 días dependiendo del tipo de alimento. Entonces, dependiendo de si un alimento es más o menos alergénico, lo que podemos hacer es esos alimentos que sí que son más alergénicos, como podrían ser el huevo, los pescados, el marisco, los frutos secos, nos esperaríamos 3 días y el resto de alimentos que no son alergénicos, por ejemplo el arroz, pues no sé, la pera, no sé por decir algo, la patata, el resto de alimentos, con un día sería suficiente. Entonces daríamos un alimento cada día. Y cuando lleguemos a un alimento pues, que es más alergénico, nos esperaríamos 3 días. Nos esperamos un poquito más y comprobamos Eso qué es, tal, que lo normal es que no pase nada y no tengamos ninguna reacción, pero por si acaso lo podemos observar. eso Bueno, es. y última pregunta para terminar, porque es verdad que a mí también me la han hecho muchas veces. Como se dice que no se puede comer con sal y Uh-huh. el pan tiene sal, ¿hay que hornear otro pan para los bebés o se les puede dar el mismo que nosotros? Sí que es importante que hasta los 12 meses los niños coman sin sal. Entonces, lo ideal es comprarles pan sin sal hasta los 12 meses. Sí que es cierto que es difícil encontrar pan sin sal. Y ya si buscamos pan integral y sin sal, es súper complicado. Ya. Entonces, a veces hay opciones en supermercados que tienen, pues eso, barritas de pan sin sal o si no, en alguna panadería que tengan horno propio, a veces por encargo les puedes pedir, yo es lo que hacía con mis hijos, yo les pedía, por ejemplo, pues eso, 4 barras y te las hacen y por encargo, si pides un mínimo de panes, te los hacen por encargo y luego yo lo congelaba en casa. Pero sí que es Claro, importante, al sí. menos hasta los 12 meses, que coman sin... Compras varios y los congelas. De todas Eso es, formas, o sea, esos panes te van a durar un montón porque lo que come lo que claro, come de pan un bebé es es nada, poquito. o sea, es súper Sí, poco entre lo que chupa, lo que se le cae, lo que orrinea eso por la es, trona, o sea, que eso come es, súper poquito. eso Pero es. se trata de que, bueno, de que algo le queda, primero, algo come y luego, pues que juguetee, que aprenda a masticar, que aprenda a coger Eso cosas. es. Es que, como tú dices, la alimentación complementaria no es solo nutrición, también es muchas otras cosas. Aprendizaje, claro. Sí, sí, sí. Es que realmente el pan es un alimento con mucha sal. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a comer pan y no lo notamos. Pero si realmente nos comemos un trozo de pan sin sal, es que lo Sí, notamos hasta dulce. Porque se nota realmente el pan mucho. tiene mucha sal. Mm. Y se nota muchísimo. Bueno, pues ya está. Yo creo que ha quedado súper claro. Revisad bien el vídeo desde el principio por si tenéis, porque veo que algunas dudas que estáis consultando ya las ha contestado Conchi hace un ratito. Así que, y muchísimas gracias, Conchi, por haber estado. Ha A sido ti por fenomenal invitarme. escucharte. Nada, es un pozo de sabiduría esta mujer, es Vaya. maravillosa.
Y gracias a todos los que habéis estado en directo viéndonos, sois maravillosas. De todas formas, vamos a dejar este vídeo en nuestro IGTV, si Instagram colabora, que últimamente está un poco... Porque yo estoy teniendo problemas últimamente. Yo también, por eso digo, pero en principio este vídeo se va a quedar en IGTV para que lo podáis ver todas las veces que queráis y aprender muchísimo de Conchi. Y ya para terminar, simplemente deciros que la Escuela de Baby Led Winning y EduLacta se han unido de nuevo para presentaros y organizar el curso de alimentación complementaria y Baby Led Winning, que estamos ahora mismo ya en precio promocional y se han abierto las plazas, y vamos a empezar el 1 de julio, o sea que ahora estáis a tiempo de entrar. Y luego cuando hayamos empezado pues pararemos las inscripciones, así que aprovechad, el verano además es súper buen momento, yo creo, para, ¿no? Para empezar con estas cosas, aprender y ponerlo en práctica, sí, porque se van a manchar mucho y bueno, pues en verano importa menos. Entonces, mira, por aquí dice que se acaban de apuntar, pues genial. Sí, las redes de Conchi son Escuela de Baby Led Winning, @ Escuela de Baby Led Winning, o sea, Escuela de LV, doble, ¿vale? Que eso es Baby Led Winning, y luego es mamá, _nutricionista. Eso es, gracias. Esas son las redes. De todas formas, lo voy a poner en la descripción del vídeo IGTV para que podáis seguirla, porque ella da información todos los días un montón, siempre actualizada y es maravillosa. Ay, gracias, Pilar, por favor. Vas a sacar los colores. Nada, hombre, que te lo mereces. Lo bueno se dice. Venga, pues un besazo muy fuerte. Bueno, un beso grande. Y nos vemos. Chao, gracias. Un besito. Chao, chao.